Hay hombres que construyen imperios sobre el miedo, y hay mujeres que se niegan a arrodillarse. Ella estaba bajo la lluvia cuando él la vio por primera vez. No estaba llorando, no estaba corriendo, solo quieta, como si ya hubiera decidido que lo que viniera no podría romper lo que ya estaba roto. Y él, un hombre cuyo nombre hacía susurrar a hombres adultos, sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho. Porque el capo de la mafia, que lo tenía todo, nunca había conocido a una mujer que lo mirara como si no fuera nada. Y ese fue el principio de su ruina. Si crees que el amor puede florecer en los lugares más oscuros, si alguna vez te has sentido atraído por alguien a quien nunca debiste tocar, entonces suscríbete y dinos desde dónde nos estás viendo. Porque algunas historias no son solo sobre el amor, son sobre la rendición. Habría una noche, semanas después, en la que ella estaría de pie en su despacho con sangre en las manos, lágrimas que se negaba a derramar, y diría las palabras que lo destrozarían. No tienes derecho a salvarme. Y él se daría cuenta, demasiado tarde, de que el amor prohibido no se trata de desear a alguien que no puedes tener. Se trata de convertirte en alguien que no reconoces, solo para estar a su lado. Tal vez sabes lo que se siente. Conocer a alguien cuyo quebranto refleja el tuyo. Sentirte visto por la última persona que debería entenderte. Darse cuenta de que lo más peligroso del mundo no es un hombre con poder. Es un hombre con poder que finalmente tiene algo que perder. Ella no sabía, esa noche lluviosa, que decirle no lo haría inolvidable, que marcharse lo haría seguirla, que su negativa se convertiría en su obsesión y su presencia en su religión. Pero algunas conexiones no piden permiso. Simplemente suceden, como un rayo, como la ruina. Esta es la historia de cómo una mujer que lo había perdido todo le enseñó a un hombre que lo controlaba todo que control es solo otra palabra para miedo. Cómo el silencio se convirtió en su idioma. Cómo el tacto se convirtió en su confesión. Y cómo el amor, real, devastador, imposible amor, se convirtió en lo único sin lo que ninguno de los dos podía sobrevivir o vivir. Imagínalo, una ciudad donde la lluvia sabe a humo y a secretos, donde los suelos de mármol resuenan con pasos que nunca dudan, donde una sola mirada a través de una sala llena puede significar lealtad o muerte, donde ella se movía como un fantasma por su mundo de sangre y seda, intocable, invendida, sin miedo, y donde él, por primera vez en su vida brutal, aprendió lo que significaba desear algo que no podía simplemente tomar. Empezó con un no. Debería haber terminado ahí, pero algunas historias no siguen reglas, siguen latidos. Y el de ellos era un ritmo del que ninguno de los dos podía escapar. No se suponía que ella estuviera allí. Ese fue el primer error. La gala benéfica era un desfile de riqueza y tratos susurrados, el tipo de evento donde todos sonreían y nadie estaba a salvo. Lámparas de araña de cristal, champaña que costaba más que un alquiler, mujeres con vestidos de noche que parecían armaduras, hombres con trajes que escondían cuchillos. Y ella, con un sencillo vestido negro que de algún modo hacía que todas las demás mujeres de la sala parecieran esforzarse demasiado. No pertenecía, y todos lo sabían. Él la notó de inmediato. No porque fuera hermosa, aunque lo era, en esa forma silenciosa y modesta que te sorprende, sino porque estaba sola, verdaderamente sola, no solitaria, no perdida, simplemente separada, como si existiera en una frecuencia diferente a la de todos los demás. La observó desde el otro lado de la sala, con un vaso de whisky en la mano, y sintió que algo desconocido se agitaba en su pecho. Curiosidad, y algo más oscuro. Su mundo se construyó sobre el control. Cada apretón de manos era una negociación. Cada sonrisa era un arma. Sabía cómo leer a la gente como otros leen libros, sus miedos, sus deseos, sus puntos de quiebre. Pero cuando ella finalmente miró en su dirección, solo por un segundo, no había nada. Ningún reconocimiento, ningún miedo.
Ningún cálculo, solo un barrido breve e indiferente de sus ojos antes de que desviara la mirada. Y eso era inaceptable. Se movió entre la multitud como el agua, sin esfuerzo, inevitable. La gente se abría para él sin pensarlo. Las conversaciones morían a mitad de la frase cuando pasaba. Su reputación llegaba antes que él, siempre. Cuando llegó a su lado, ella estaba estudiando una pintura en la pared. Alguna cosa abstracta, todo caos y color, como si contuviera respuestas a preguntas que aún no había formulado. Hermoso, ¿no es así? Su voz era baja, suave, el tipo de voz que hace que la gente escuche. Ella no se giró. Supongo, si te gusta fingir que el caos es arte. Casi sonrió. Casi. ¿Y a ti no? Creo que el caos es solo caos. Llamarlo hermoso no cambia lo que es. Ella tomó un sorbo de su vino, tinto barato comparado con lo que bebían todos los demás, y siguió sin mirarlo. Solo te hace sentir mejor por sobrevivir a él. Había algo en su tono. No amargura, no exactamente, más bien aceptación. Como si hubiera hecho las paces con algo contra lo que el resto del mundo seguía luchando. Y se dio cuenta, parado allí con su traje de $15,000, sosteniendo un vaso de whisky que costaba más que el vestido de ella, que ella no tenía idea de quién era. O peor, lo sabía y no le importaba. «Estás aquí sola», dijo. No era una pregunta. «Tú también», respondió ella. Y por primera vez en años, no tuvo una respuesta lista. Algunas presentaciones no necesitan nombres, solo el reconocimiento de que todo está a punto de cambiar. Su nombre era Lorenzo Vitale, aunque la mayoría de la gente nunca lo pronunciaba en voz alta. Lo llamaban de otras maneras, Il Leone, el león. No porque fuera ruidoso, sino porque era letal. Porque se movía con esa clase de confianza tranquila que proviene de saber que era el depredador alfa en cualquier sala a la que entrara. Bancos, salas de juntas, callejones, no importaba. Él era dueño de todos ellos. Había construido su imperio sobre la precisión, sobre la comprensión de que el poder no se trataba de quién gritaba más fuerte, sino de quién susurraba al final. Sobre saber que la lealtad se compraba con miedo y se mantenía con respeto. Él no hacía amenazas. No las necesitaba. Cuando Lorenzo Vitale quería algo, sucedía. Cuando quería que alguien se fuera, desaparecía. Cuando quería información, la gente la ofrecía como voluntaria antes de que él siquiera la pidiera. Así era simplemente cómo funcionaba el mundo. Para él. Hasta ella. Ella había dejado la gala temprano. Se había escabullido por una puerta lateral mientras todos los demás fingían preocuparse por la subasta. Él la había visto irse. Observó la forma en que se movía. No apresurada, no a hurtadillas, simplemente yéndose. Como si hubiera cumplido alguna obligación y hubiera terminado. Como si su presencia, su interés, toda su existencia, no hubieran tenido ningún impacto en absoluto. Y eso era nuevo. Él descubrió todo sobre ella por la mañana. Sofía Reyes, 29 años, profesora de arte en un centro comunitario con dificultades en el centro de la ciudad. Viuda hace 3 años. Su marido murió en un accidente automovilístico. Sin familia, pocos amigos. Vivía en un apartamento modesto, en un barrio donde sus asociados no se atreverían a ser vistos. Conducía un coche que debería haber sido retirado hace una década. Pagaba sus cuentas a tiempo. Se mantenía a sí misma, ordinaria, en todos los aspectos importantes, excepto que no lo era, porque las mujeres comunes lo miraban con deseo o miedo. Las mujeres comunes buscaban su atención o se esforzaban por evitarla. Las mujeres comunes reaccionaban, pero ella lo había mirado como si fuera un extraño, entablando una pequeña charla en una parada de autobús. Educada, indiferente, olvidable, y ahora era lo único en lo que podía pensar. Sus hombres pensaron que estaba perdiendo la cabeza. «Jefe, ella no es nadie. Una profesora. ¿Qué quieres con...?» «No pedí tu opinión», había dicho él en voz baja, y la conversación terminó. Pero la pregunta persistía.
¿Qué quería él con ella? No lo sabía. Aún no. Solo sabía que todas las mujeres que había conocido habían querido algo de él. Dinero, protección, estatus, peligro. Lo habían mirado y habían visto oportunidad. O amenaza. Pero ella lo había mirado y había visto nada especial. Solo un hombre. Y de alguna manera, eso la convertía en lo más interesante que había encontrado en años. Así que hizo lo que siempre hacía cuando algo captaba su atención. Lo persiguió. Algunas obsesiones comienzan con una mirada, un toque, una palabra. La de él comenzó con la ausencia. Ella llevaba las compras cuando, literalmente, chocó contra él. La bolsa se rompió. Las manzanas rodaron por la acera como pequeños planetas rojos escapando de su órbita. El pan cayó en un charco. Y ella, agitada, cansada, claramente teniendo el tipo de día en el que una cosa más podría destrozarla, cayó de rodillas y comenzó a recogerlo todo con esa clase de determinación tranquila que sugería que había estado recogiendo sus propios desastres durante mucho tiempo. Lo siento mucho, yo no estaba... Ella levantó la vista. Se detuvo. Parpadeó. Él estaba agachado a su lado, entregándole una manzana. Chaqueta de traje, sin corbata. Las mangas remangadas hasta los codos. Con un aspecto completamente fuera de lugar en esta acera agrietada de este barrio olvidado. Y sin embargo, no lo estaba. Tú, dijo ella. Yo, asintió él. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La ciudad vibraba a su alrededor. Bocinas de coches, sirenas distantes, la radio de alguien sonando demasiado fuerte. El sol de la tarde se colaba entre los edificios en un ángulo que convertía todo en oro. Y ellos estaban simplemente ahí. Arrodillados sobre el cemento, rodeados de compras esparcidas, extraños que ya no eran del todo extraños. ¿Me estás siguiendo? Su voz era más de cansancio que de enfado. Sí. Ella parpadeó de nuevo. Eso es honesto. No miento. No sobre las cosas que importan. ¿Y seguirme importa? Aparentemente. Ella se sentó sobre sus talones, estudiándolo, realmente mirándolo esta vez. Y él la dejó. La dejó ver el reloj caro, la ropa hecha a medida, esa clase de arreglo personal que requería tanto dinero como atención al detalle. La dejó ver la cicatriz a lo largo de su mandíbula que ninguna riqueza podía borrar. La dejó ver lo que necesitara ver para decidir si era peligroso o simplemente estaba ahí. ¿Por qué?, preguntó ella finalmente. Aún no lo sé. Esa no es una buena respuesta. Es la única que tengo. Ella se puso de pie, quitándose la tierra de los pantalones vaqueros. Él se levantó con ella, sin esfuerzo y sin prisa. Algunas personas pasaron, dándoles un amplio margen sin saber muy bien por qué. Eso sucedía a su alrededor. La gente percibía algo, alguna barrera invisible que decía, no te acerques, pero ella no parecía sentirla, o si lo hacía no le importaba. No necesito ayuda, dijo ella, ni compañía, ni lo que sea que esto sea. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Él sonrió. Apenas, solo lo suficiente, porque aún no te has marchado. Y ella no lo había hecho. Estaba parada allí con la bolsa de la compra acunada contra su pecho, mirándolo como si fuera un rompecabezas que no podía resolver del todo. Ni asustada, ni encantada. Simplemente considerándolo, como si él fuera una elección que estaba sopesando, no una fuerza a la que se estaba resistiendo. Tengo que irme, dijo finalmente. El helado se está derritiendo. ¿Puedo llevarte? No. ¿Puedo verte de nuevo? Ella dudó. Y en esa vacilación, él lo vio. La cosa que había estado buscando sin saberlo. Interés. Solo un destello, solo una chispa, pero estaba allí, oculto bajo el agotamiento y la cautela y cualquier peso que ella hubiera estado cargando sola durante demasiado tiempo. Estoy en el centro comunitario la mayoría de las tardes, dijo con cuidado. Si por casualidad estás por el barrio, me aseguraré de estarlo.
Eso sigue siendo seguirme. Lo sé. Él dio un paso atrás dándole espacio, dándole la ilusión de elección. Pero esta vez sabes que voy a venir. Casi sonrió. Casi. Luego se dio la vuelta y se fue, la bolsa de la compra bien sujeta, los hombros rectos a pesar de todo. Y él se quedó de pie en esa acera agrietada de ese barrio olvidado, viéndola marcharse, sintiendo que algo desconocido florecía en su pecho. Esperanza. O hambre. Sospechaba que, con ella, eran lo mismo. Algunas conexiones no se hacen, se reconocen. El centro comunitario olía a pintura y a esfuerzo. Pisos de madera vieja que crujían con la memoria. Luces fluorescentes que zumbaban como abejas cansadas. Tablones de anuncios cubiertos con obras de arte infantiles. Pavos hechos con manos, atardeceres de crayón y retratos de familias que no se parecían en nada a las versiones de revista. Estaba desgastado y subfinanciado, y de alguna manera más vivo que cualquier otro lugar en el que él hubiera estado. Ella estaba en la trastienda cuando él llegó, rodeada de adolescentes que parecían haber aprendido demasiado sobre la vida demasiado pronto. Ropa holgada, ojos vigilantes. La clase de chicos a los que habían decepcionado suficientes veces como para dejar de esperar algo. Y allí estaba ella, mostrándoles cómo mezclar colores, cómo ver la luz y la sombra, cómo convertir un lienzo en blanco en algo que importaba. Él observó desde el umbral, silencioso, quieto, la forma en que había aprendido a observar todo, catalogando detalles, leyendo dinámicas, entendiendo el ecosistema antes de entrar en él. Uno de los chicos lo notó primero, luego otro. La cautela se extendió como ondas. Reconocían a un depredador cuando lo veían, incluso si no podían nombrar el porqué. Instinto callejero, radar de supervivencia. Ella siguió sus miradas, se giró, y algo se agitó en su rostro. Sorpresa, luego algo más suave. Todos, este es... Hizo una pausa. Se dio cuenta de que en realidad no sabía su nombre. Lorenzo, dijo él, a ella, solo a ella. Lorenzo. Ella lo dijo con cuidado, probando su peso. Está de visita. Los chicos se relajaron mínimamente. Si ella no estaba asustada, tal vez ellos no tenían por qué estarlo. Así es como funcionaba la confianza en lugares como este. El coraje de una persona se convertía en el permiso de todos. ¿Pintas?, preguntó uno de ellos. Una chica, tal vez de 16, con ojos que habían visto cosas que no deberían. No, dijo Lorenzo honestamente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Buena pregunta. Miró a Sofía, las manchas de pintura en sus dedos, el suave enfoque en sus ojos cuando miraba los lienzos, la forma en que existía en ese espacio como si fuera sagrado, como si fuera el único lugar en el mundo donde todavía sabía quién era. Para aprender, dijo. La chica resopló, pero aún así le entregó un pincel. Durante la hora siguiente, se sentó en una mesa de madera marcada y trató de pintar. Era terrible en ello. Las líneas iban donde no debían, los colores se enturbiaban. La perspectiva era aparentemente mucho más difícil de lo que parecía. Pero Sofía fue paciente. Se inclinaba sobre su hombro, lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler su champú, algo simple y limpio, y guiaba su mano. Así, ¿ves? Deja que el pincel haga el trabajo. Estás tratando de controlarlo. Simplemente deja que suceda. El control era todo lo que él conocía, pero aquí, en esta habitación llena de chicos rotos y pintura desconchada y esperanza de segunda mano, lo intentó. Soltó, solo un poco. Dejó que el pincel se moviera sin fuerza. Dejó que los colores se mezclaran sin precisión. Se permitió ser malo en algo sin consecuencias. Es horrible, dijo, observando su intento de atardecer. Es honesto, corrigió ella. Eso es más difícil. Los chicos se fueron gradualmente, uno por uno, llevándose sus obras, llevando pedazos de belleza a cualquier oscuridad que esperara afuera. Y luego estaban solo ellos dos, en una habitación que olía a trementina y a posibilidad, con la luz de la tarde entrando inclinada por las ventanas sucias.
¿Por qué haces esto?, preguntó él. No el centro, no la enseñanza. Se refería a todo: el quedarse, el preocuparse, el aparecer por chicos que tal vez nunca se lo agradecerían. Ella estuvo en silencio por un largo momento, lavando pinceles en el fregadero. El agua corrió roja, luego azul, luego clara. Porque alguien lo hizo por mí una vez, cuando no tenía nada, cuando yo no era nada. Nunca fuiste nada. Tú no me conocías entonces. Te conozco ahora. Ella lo miró por encima del hombro. Realmente lo miró. Y él volvió a ver esa carga que ella llevaba, esa historia que no podía dejar de lado. Este lugar es lo que construí de las cenizas. Después de... Ella se interrumpió. No dijo después de que lo perdí todo. No dijo después de que mi marido murió. No era necesario. Él podía leer el dolor. Había causado suficiente. «¿Después?», repitió él suavemente, comprendiendo. «Después», asintió ella. «Algunas personas obtienen seguro de vida y cazuelas de consuelo. Yo obtuve esto, y estos chicos, y la oportunidad de hacer que algo importe, incluso si es pequeño. Incluso si es solo enseñar a unos pocos adolescentes que pueden crear belleza, incluso cuando el mundo sigue mostrándoles lo feo». Ella lo dijo simplemente, como si no fuera lo más devastador que él había escuchado en años, como si no supiera que cada palabra era una ventana al por qué ella era diferente, por qué era peligrosa, por qué él no podía dejar de pensar en ella. «Eso no es pequeño», dijo él. «No es un imperio», replicó ella. «Una referencia». Ella sabía más sobre él de lo que había dejado ver. «No», asintió él, «es mejor». Ella se giró completamente entonces, apoyándose en el fregadero, estudiándolo con esos ojos claros y cuidadosos. «¿Por qué estás realmente aquí, Lorenzo? Porque no quieres nada de mí, porque me miras como si fuera humano, porque he pasado 20 años convirtiéndome en alguien que no reconozco, y cuando estoy cerca de ti, recuerdo lo que se sentía ser real». Pero no dijo nada de eso. En cambio, se puso de pie, caminó hasta donde ella estaba, se detuvo lo suficientemente cerca como para hacer sentir su presencia, pero no invasiva. «Porque quiero saber qué le pasó a la mujer de la gala, la que me dijo que el caos es solo caos. Sigue aquí. Lo sé. Eso es lo que quiero entender. ¿Por qué? Porque todos los que he conocido o quieren algo de mí o quieren alejarse de mí». Hizo una pausa. «Tú no pareces querer ninguna de las dos cosas. Tal vez simplemente aún no he decidido. Entonces esperaré. Y si decido que quiero que te vayas, entonces me iré». Simple, verdadero, aterrador. Ella buscó en su rostro la mentira, el ángulo, el juego que fuera, pero no había ninguno, solo un hombre poderoso, peligroso, complicado, de pie en una habitación manchada de pintura en un barrio olvidado, ofreciéndole la única cosa que nunca ofrecía a nadie: elección. «Cierro en 1 hora», dijo ella finalmente. «Hay una cafetería, diner, a 2 cuadras de aquí. El café es terrible, pero el pastel es bueno. ¿Me estás pidiendo que me quede? Estoy diciendo que si vas a seguirme de todos modos, bien podrías comer pastel». Y por segunda vez desde que la conoció, él sonrió. Una sonrisa real esta vez. El tipo de sonrisa que cambiaba todo su rostro, lo hacía parecer más joven, lo hacía parecer la persona que podría haber sido si la vida hubiera tomado otros rumbos. «Me gusta el pastel», dijo. «Algunos muros no caen, se abren como puertas cuando dejas de intentar derribarlos». Excelente. Este trecho final de diálogo no diner é o clímax emocional da introdução, onde ambos os personagens se abrem e estabelecem a base de sua conexão, focada nos temas de poder, vulnerabilidade e controle. Vou adaptar o texto para o espanhol, mantendo a autenticidade do ambiente do diner e a intensidade das revelações pessoais. Thou escutava roteiro original inglês, parte 10 o diner. The diner was exactly as she'd described it. Vinyl booths with duct tape repairs, a jukebox in the corner that only played country music, and a waitress named Dolores who called everyone honey, and refilled coffee without asking.
the kind of place that existed in every city but belonged to no guidebook, a refuge for people who needed cheap food and no questions. Sophia ordered apple pie. Lorenzo ordered coffee black and watched her eat. "You're eating pie like it's the best thing that's happened to you all week. Why do you do what you do?" "Because I'm good at it," he said, "and because the alternative was worse." "What was the alternative?" "Being the person things happened to instead of the person who made them happen." "So you built an empire," she said when he finished, "to make sure you'd never be powerless again." "Yes. Maybe I'm tired of having everything," he said quietly. "Or maybe you finally realized that everything isn't enough. Because when I'm with you, I remember what it feels like to want something instead of need it, to choose instead of conquer." He paused. "Because you make me want to be the person I could have been." "I'm here most Tuesday and Thursday evenings," she said, "at the center. I know. That's still following me. It's also showing up. Some wants are simple. They just ask you to be brave enough to admit them." Adaptación para o español, feita por mí. Parche 10. La cafetería, diner, era exactamente como ella la había descrito. Cabinas de vinilo reparadas con cinta aislante. Una rocola en la esquina que solo tocaba música country y una camarera llamada Dolores que llamaba a todos cariño y rellenaba el café sin preguntar. La clase de lugar que existía en todas las ciudades, pero no pertenecía a ninguna guía turística. Un refugio para la gente que necesitaba comida barata y ninguna pregunta. Sofía pidió pastel de manzana. Lorenzo pidió café, solo, y la observó comer. No de una forma espeluznante, de una forma curiosa, como si estuviera tratando de entender cómo alguien podía encontrar alegría en algo tan simple. Ella se dio cuenta. «Me estás mirando fijamente», dijo ella, con el tenedor a medio camino de su boca. «Eres interesante. Estoy comiendo pastel. Estás comiendo pastel como si fuera lo mejor que te ha pasado en toda la semana». Ella dejó el tenedor, consideró esto. Quizás lo sea. Y algo en la forma en que lo dijo, no triste, no amarga, simplemente honesta, hizo que su pecho se encogiera. ¿Cuándo fue la última vez que algo tan simple había sido la mejor parte de su semana? No podía recordarlo. Sus semanas se medían en tratos y territorios y problemas que necesitaban solución. En números y nombres y el cuidadoso equilibrio de poder. No había espacio para el pastel, no había espacio para lo mejor, solo para lo necesario y lo hecho. «Tu turno», dijo ella. «¿Mi turno?» En el centro, me preguntaste por qué hago lo que hago. Ahora te pregunto yo. ¿Por qué haces lo que haces? Podría haber mentido, debería haber mentido, darle alguna versión higienizada sobre negocios y legado y construir algo que importaba. Pero había algo en ella, en la forma en que lo miraba esperando sin juzgar, que hacía que mentir se sintiera como una pérdida de tiempo para ambos. «Porque soy bueno en eso», dijo, «y porque la alternativa era peor». ¿Cuál era la alternativa? Ser la persona a la que le sucedían las cosas en lugar de la persona que hacía que sucedieran. Ella absorbió esto. Dio otro bocado de pastel. Pensó mientras masticaba. ¿Y ahora? Ahora soy la persona que hace que las cosas sucedan. Para bien o para mal. Mayormente para mal. Casi sonrió. Te sorprendería. Inténtalo. Así lo hizo. No todo. No la sangre y los cuerpos y los tratos que manchaban más que las manos. Pero lo suficiente. Lo suficiente sobre crecer en un barrio no mucho mejor que este, con un padre cuyas deudas se convirtieron en su herencia y una madre que le enseñó que el amor era solo otra palabra para apalancamiento. Lo suficiente sobre las elecciones que no eran elecciones, la violencia que era supervivencia, la lenta transformación de víctima a vencedor. Lo suficiente para mostrarle la forma del hombre en el que se había convertido, incluso si no podía mostrarle todas las cicatrices. Ella escuchó sin interrumpir, sin inmutarse, sin el horror o la fascinación que solía ver cuando la gente vislumbraba su realidad. Ella simplemente escuchó.
de la forma en que probablemente escuchaba a esos chicos en el centro cuando finalmente confiaban lo suficiente en ella como para decir la verdad. Así que construiste un imperio, dijo ella cuando terminó, para asegurarte de que nunca volverías a ser impotente. Sí, y ahora lo tienes todo. Sí, excepto que estás sentado en una cafetería con café terrible, hablando con una mujer que no tiene nada que tú necesites. Ella ladeó la cabeza. ¿Por qué? Era la misma pregunta que había hecho antes con otras palabras, y él todavía no tenía una buena respuesta, o tal vez la tenía, y simplemente no estaba listo para decirla en voz alta. Que el poder era solitario, que el control era agotador, que en algún momento había construido un reino y se había olvidado de construir una vida. Tal vez estoy cansado de tenerlo todo, dijo en voz baja. O tal vez finalmente te diste cuenta de que todo no es suficiente. Ella lo dijo suavemente. No una acusación, solo una observación, y aterrizó como un puñetazo. Se sentaron en silencio por un rato. Dolores rellenó su café. La rocola tocaba algo twangy sobre desamor y carreteras. Afuera, la ciudad se movía a través de sus ritmos vespertinos. Gente volviendo a casa, luces encendiéndose, la suave transición del día a la noche. Y dentro de esta pequeña cabina, en esta anodina cafetería, algo cambió. No romance, aún no, sino reconocimiento. Dos personas que habían sobrevivido a infiernos diferentes, viéndose claramente por primera vez. Debería irme, dijo Sofía finalmente, pero no se movió. Deberías, asintió Lorenzo, pero no quería que se fuera. Esto es complicado. Sí, eres peligroso. Sí. Ya perdí todo una vez, no me interesa pasar por eso de nuevo. Lo sé. Ella lo miró a los ojos. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Y esta vez, él le dijo la verdad real, la que lo asustaba más que cualquier enemigo jamás lo había hecho. Porque cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente desear algo en lugar de necesitarlo, elegir en lugar de conquistar. Hizo una pausa. Porque me haces querer ser la persona que pude haber sido. Su aliento se cortó, solo por un segundo, solo lo suficiente para que él supiera que ella lo había oído, realmente oído. Es mucha presión para poner sobre pastel y conversación, dijo ella suavemente. Lo sé. ¿Qué pasa si te decepciono? ¿Qué pasa si no lo haces? Y ahí estaba, la pregunta que ninguno de los dos podía responder, la posibilidad que colgaba entre ellos como el último momento antes de que caiga un rayo, cargada e inevitable y aterradora. Ella se puso de pie. Él también. Salieron juntos, a la penumbra púrpura, al barrio que era de ella y no de él, al espacio incierto entre el adiós y el hasta pronto. Estoy aquí la mayoría de los martes y jueves por la noche, dijo ella. En el centro. Lo sé. Eso sigue siendo seguirme. También es aparecer. Ella casi sonrió. ¿Hay alguna diferencia? Dímelo tú. Y esta vez ella sí sonrió, pequeña y rápida, como un secreto que no estaba del todo lista para compartir. Supongo que ya veremos. Luego se fue, y él la dejó. Se quedó en esa esquina de ese barrio que su conductor nunca elegiría, observándola irse, sintiendo que algo florecía en su pecho que no tenía nada que ver con poder o control o imperio. Algunos deseos son simples, solo piden que seas lo suficientemente valiente para admitirlos. 3 semanas. Eso fue lo que tardó en cambiar todo. 3 semanas de tardes de martes y jueves, de dedos manchados de pintura y café terrible, de conversaciones que comenzaban sobre arte y terminaban en algo más profundo, de silencios que se sentían como su propio idioma, de Lorenzo aprendiendo los nombres de los chicos, María y de Sean, y el pequeño Carlos que solo pintaba dinosaurios. De Sofía lenta, cuidadosamente, permitiéndole entrar en el mundo que había construido de las cenizas. Él trajo materiales, pinceles nuevos, lienzo de verdad en lugar de cartulina, pintura que no venía de la tienda de €1. Ella protestó al principio.
No puedes simplemente comprar tu camino en la vida de la gente. Pero él había sonreído y dicho, no estoy comprando, estoy invirtiendo. Y la distinción le importó, a ella, a él, a lo que fuera que esto se estaba convirtiendo. Él la esperó fuera de su apartamento un jueves. Lluvia amenazante, el cielo se había vuelto gris y pesado. Ella estaba cerrando su puerta con llave, las llaves tintineando, el cabello recogido en un nudo desordenado que la hacía parecer más joven, más vulnerable. Ella lo vio y se detuvo. «Llegaste temprano», dijo. Había poco tráfico. Una mentira. Llevaba allí 20 minutos, aparcado al otro lado de la calle, reuniendo el valor para acercarse. Porque algo había cambiado. En él. En esto. Y él sabía, de la forma en que sabes cuando un trato está a punto de cerrarse o de fracasar, que esta noche importaba. «¿Quieres caminar?», preguntó. «Tenemos tiempo antes de que abra el centro». Ella consideró. Miró el cielo. Se encogió de hombros. «Si nos sorprende la lluvia, te culparé». «Me parece justo». Caminaron, sin destino. Simplemente moviéndose por el barrio, pasando por tiendas de la esquina con rejas de seguridad, pasando por murales que alguien había pintado para cubrir grafitis, pasando por el pequeño parque donde los chicos jugaban al baloncesto a pesar del clima. Y hablaron. De nada, de todo, de cómo olía la ciudad antes de la lluvia, de si los perritos calientes contaban como sándwiches, de la última vez que alguno de ellos había hecho algo solo porque quería, no porque tenía que hacerlo. «No lo recuerdo», admitió Lorenzo. «Todo lo que hago es calculado, incluso esto». «¿Incluso esto?» «Quería verte, pero también quería entenderte, descubrir qué te hace diferente». «¿Y lo has hecho? ¿Lo has descubierto?» «No». Dejó de caminar. Estaban en un puente, uno de esos pequeños peatonales que cruzaban un arroyo que era más cemento que agua. Grafitis en las barandillas, basura atrapada en los juncos de abajo, hermoso de la forma en que las cosas olvidadas a veces lo son. «Solo sé que no quiero dejar de intentarlo». Ella se giró para mirarlo. El viento se levantó, soltando mechones de cabello de su nudo. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, ligeras y vacilantes, y ella lo miró con esos ojos claros y cuidadosos que lo habían obsesionado durante semanas. «Lorenzo, lo sé, esto es complicado, soy peligroso, ya lo perdiste todo». Él tomó aire. «Pero necesito que sepas que esto, tú, no eres un juego, no eres una conquista, eres...» Se interrumpió. No podía encontrar palabras lo suficientemente grandes para lo que ella era. «Real». Salió áspero, honesto. «Todo en mi vida es apalancamiento o actuación o estrategia, pero cuando estoy contigo no tengo que ser el capo de la mafia, simplemente puedo ser yo, quien quiera que sea». La lluvia llegó con más fuerza ahora, gotas frías que empapaban la ropa y pegaban el cabello a las frentes. Deberían haber corrido, deberían haber buscado refugio, pero ninguno de los dos se movió. «Me estás pidiendo que confíe en ti», dijo ella en voz baja, «que crea que tú, con tu poder y tu imperio y tú...» Ella gesticuló vagamente hacia él, hacia todo él, «que quieres algo simple, que quieres algo real. No te estoy pidiendo que creas nada, solo te pido que me dejes intentarlo. ¿Y si fracasas? Si esto termina mal, si...» Él se acercó, lo suficientemente cerca como para que la lluvia cayera sobre ambos como un bautismo. Lo suficientemente cerca como para ver las motas doradas en sus ojos. Lo suficientemente cerca como para contar sus respiraciones. «Entonces lo sobreviviremos», dijo, «como hemos sobrevivido a todo lo demás». Y ella se rompió. Cualquier muro que hubiera estado construyendo, cualquier defensa que hubiera estado manteniendo, se resquebrajó. No ruidosamente, no dramáticamente, simplemente se resquebrajó, como la primera fisura en el hielo antes de la primavera. «Esta es una mala idea», susurró ella. «Probablemente. Vas a romperme el corazón. Quizás, o quizás tú rompas el mío primero. Lorenzo, bésame. No una exigencia,
Una petición, vulnerable y cruda. Por favor, porque he estado pensando en ello durante 3 semanas y necesito saber si esto es real o si he perdido la cabeza. Debería haber dicho no. Debería haberse marchado. Debería haberse protegido del inevitable dolor que venía de amar a hombres peligrosos. Pero no lo hizo. En cambio, se estiró. Puso su mano sobre su pecho, justo sobre su corazón, que latía desbocado como no lo hacía desde que era lo suficientemente joven como para sentir miedo, y dijo: «Si esto sale mal, no saldrá. ¿No lo sabes? No. Pero sé esto». Y él la besó. Suave al principio, tierno, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si la presionaba demasiado. Su mano subió para acunar su rostro, el pulgar rozando su pómulo. La mano de ella se cerró en su camisa. La lluvia los empapó a ambos, fría e implacable, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Solo existía la calidez de su boca contra la suya, la forma en que ella hizo un pequeño sonido, sorpresa o rendición o ambas cosas, la forma en que el mundo se redujo a este momento, este puente, este beso que se sintió como volver a casa, a un lugar donde nunca había estado. Ella se echó hacia atrás primero, respirando con dificultad, ojos muy abiertos, la lluvia goteando de sus pestañas. «Oh, no», dijo ella. «¿Ma qué? Eso fue real». «Sí, eso fue...». Ella se tocó los labios, como si estuviera tratando de aferrarse a la sensación. «Estamos en problemas». Él sonrió. No pudo evitarlo. «Sí, no sé cómo hacer esto. No sé cómo estar con alguien como tú. Entonces lo resolveremos juntos». «No es tan simple». «Lo es. Solo decidimos que lo sea». Ella se rió, mojada y sin aliento y un poco rota. «Haces que parezca fácil». «No es fácil, es aterrador». Él le metió un mechón de pelo detrás de la oreja, un gesto tan tierno que le hizo doler el pecho. «Pero prefiero estar aterrorizado contigo que a salvo sin ti». Y eso fue todo. El momento en que todo cambió. Cuando el amor prohibido que habían estado rondando dejó de ser prohibido y simplemente se convirtió en amor, desordenado y complicado y probablemente condenado, pero real, tan real que dolía. Se besaron de nuevo, más tiempo esta vez, más profundo. Como si estuvieran tratando de memorizarse el uno al otro a través del tacto. Y cuando finalmente se separaron, ambos empapados y temblando y sonriendo como idiotas, Lorenzo dijo: «Vamos a llegar tarde al centro». «No me importa», dijo Sofía. «A mí tampoco». Y se quedaron en ese puente bajo esa lluvia en ese rincón olvidado de la ciudad, abrazados como si el mundo pudiera terminar, pero al menos lo enfrentarían juntos. Algunos besos no inician historias, simplemente hacen inevitable lo que siempre iba a suceder. Se convirtieron en un secreto, no porque él se lo pidiera, aunque su mundo era lo suficientemente peligroso como para que el secreto fuera necesario, sino porque ella lo necesitaba. Necesitaba que esta cosa entre ellos fuera solo suya, lejos de su imperio, lejos de su pasado. Solo dos personas conociéndose en los márgenes de sus vidas. Él iba al centro, a su apartamento, pequeño y ordenado y lleno de libros que había leído más de una vez, a la cafetería donde Dolores comenzó a traerle pastel sin preguntar, a los paseos nocturnos donde hablaban de todo excepto de lo que se estaban convirtiendo. Y ella iba a él, a veces, al ático que poseía pero donde no vivía, todo vidrio y acero y vistas que costaban más de lo que ella ganaba en un año, al coche donde su conductor fingía no notar la mano de ella en la suya, a los momentos tranquilos entre el peligro y el deber donde él podía ser simplemente Lorenzo, no el jefe, no el león, solo un hombre que había encontrado algo que valía la pena proteger. Establecieron reglas sin decirlas en voz alta, nada de teléfonos durante su tiempo juntos, nada de negocios, nada de preguntas sobre lo que hacía él cuando se iba o quién era ella antes de conocerse. Solo presencia. Solo ahora. Una noche, quizás 5 semanas después de aquel beso bajo la lluvia, ella estaba acurrucada en su sofá,
de cuero, caro, incómodo, dibujando mientras él trabajaba con papeleo. Números, cuentas, cosas que la aburrirían o la aterrorizarían, o ambas cosas. Y ella levantó la vista y dijo, «Dime algo verdadero». Él la miró. «¿Qué?» «Algo verdadero. Algo que nunca le hayas contado a nadie más». «¿Por qué?» «Porque quiero conocerte. No al capo de la mafia. A ti». Él dejó su bolígrafo. Consideró. «Tengo miedo a los pájaros». Ella parpadeó. Luego se echó a reír, brillante y sorprendida. «¿A los pájaros?» «A las palomas específicamente. Tienen ojos muertos y patas raras y se mueven de forma impredecible. Oh, Dios mío. Es un miedo completamente racional. Es adorable, es vergonzoso, es humano». Ella dejó su cuaderno de bocetos. «¿Ves? Eso es lo que quiero. Las partes humanas, las partes que te hacen más que el mito». Así que él le contó. Sobre las pesadillas que todavía tenía a veces. Sobre su madre, que lo había amado de la única manera que sabía, ferozmente y con miedo. Sobre la primera vez que había matado a alguien y cómo no se había sentido como en las películas, no se había sentido como nada excepto necesario y nauseabundo. Sobre la soledad del poder, sobre la forma en que a veces se quedaba parado en su ático vacío y se preguntaba si esto era realmente ganar o solo una forma muy elaborada de perder. Y ella le contó. Sobre el año después de la muerte de su marido, cuando se olvidó de cómo dormir, cómo comer, cómo ser cualquier cosa excepto vacío. Sobre la culpa de sobrevivir, sobre construir el centro como penitencia o propósito. Aún no estaba segura de cuál. Sobre el miedo de no volver a amar a nadie, de no dejar entrar a nadie, de no arriesgarse nunca más a la clase de pérdida que casi la destruye. «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora estoy aterrorizada», admitió ella. «Porque tú eres la primera cosa que he deseado desde que aprendí a qué sabe la pérdida. No voy a ir a ninguna parte». «No puedes prometer eso». «No, pero puedo prometer que lo intentaré». No era suficiente. Lo era todo. Cayeron en un ritmo. Martes y jueves en el centro, donde él era sorprendentemente bueno con los chicos, paciente de una forma que la sorprendió, protector de una forma que no. Fines de semana en los que él podía escaparse de las obligaciones, apareciendo en su puerta con comida para llevar y esa pequeña sonrisa que significaba que había estado pensando en ella. Noches tardías en las que ella no podía dormir y él tampoco, ambos moldeados por la pérdida de diferentes maneras, encontrando consuelo en la vigilia compartida. Él la aprendió. La forma en que tomaba café, demasiada crema, suficiente azúcar. La forma en que se dormía leyendo, el libro abierto sobre su pecho, las gafas de lectura deslizándose por su nariz. La forma en que tarareaba cuando pintaba, melodías inconscientes que no tenían tono. La forma en que ella lo tocaba, con cuidado al principio, luego con creciente confianza, como si lo estuviera memorizando a través de sus dedos. La forma en que ella se reía, rara y real, y digna de cualquier esfuerzo para ganársela. Ella lo aprendió a él, la tensión que llevaba en sus hombros. La forma en que su acento se hacía más fuerte cuando estaba cansado o enojado. La cicatriz en sus costillas de un cuchillo que había estado demasiado cerca. Las otras cicatrices, las invisibles, que moldeaban cada elección que hacía. La forma en que él la miraba como si pudiera desaparecer si apartaba la vista. La forma en que él la tocaba, con reverencia, con cuidado, como si ella fuera algo precioso y frágil. La forma en que él decía su nombre, Sofía, como si fuera una oración o una promesa o ambas cosas. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó una noche. Estaban en su cocina, mármol y cromo e infrautilizada, haciendo pasta porque ella había insistido en que nadie debería vivir solo de comida para llevar. «Haciendo carbonara», dijo él. «Poco útil. Sabes a lo que me refiero». Él lo sabía. Habían estado evitando cuidadosamente esta conversación durante semanas, sin definirla, sin examinarla demasiado de cerca.
porque nombrar las cosas les daba poder, y el poder las hacía reales, y lo real significaba que podían perderse. No lo sé, dijo honestamente. Nunca he hecho esto antes. ¿Hecho qué? ¿Salir con alguien? Preocuparme. Se giró para mirarla. Todas las personas con las que he estado querían algo. Estatus, dinero, la emoción del peligro. Pero tú... Él sacudió la cabeza. Tú quieres que sea aburrido, que cocine pasta y vea películas y hable de pájaros. ¿Te gustan los pájaros? Te dije que le tengo miedo a los... Se detuvo. Captó su sonrisa. Me estás tomando el pelo. Un poco. Él se acercó. Le quitó la cuchara de la mano. La dejó con cuidado. No sé qué estamos haciendo, pero sé que no quiero parar. Aunque sea complicado. Especialmente porque es complicado. Lo simple está sobrevalorado. Ella lo miró. Este hombre que había construido imperios y destruido enemigos y controlado más de lo que ella podía imaginar. Que estaba en su cocina aprendiendo a hacer carbonara y admitía tener miedo a las palomas, que la besaba como si ella fuera oxígeno y la miraba como si ella fuera su hogar. Me estoy enamorando de ti, dijo ella. No una confesión, solo un hecho. Y me aterroriza. Bien, bien. Si no estuvieras asustada, sabría que no estás prestando atención. Él acunó su rostro. Yo también estoy aterrorizado, porque tú tienes el poder de destruirme de maneras que ningún enemigo jamás podría. Yo nunca... Lo sé. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Y él la besó, suave y lento y completo, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si no hubiera un imperio esperándolo, o un pasado persiguiéndola, como si fueran solo dos personas haciendo pasta y enamorándose, y construyendo algo hermoso en los márgenes de sus vidas. Algunos amores no se anuncian, simplemente crecen silenciosos y seguros hasta que un día te das cuenta de que no puedes respirar sin ellos. Estaba lloviendo de nuevo cuando todo cambió. Es curioso cómo la lluvia seguía marcando sus momentos, como si el universo estuviera lavando lo que venía antes para que algo nuevo pudiera crecer. Ella había tenido un mal día. Uno de sus chicos, Deshaun, 17 años y demasiado inteligente para sus circunstancias, había sido arrestado. Lugar equivocado, momento equivocado, color de piel equivocado. Probablemente se retirarían los cargos, pero el daño estaba hecho. Otra estadística. Otra historia que terminaba antes de lo que debería. Había pasado horas haciendo llamadas telefónicas, moviendo influencias que no tenía, sintiendo la impotencia que venía de preocuparse profundamente y afectar poco. Lorenzo la encontró en las escaleras de su apartamento, empapada por la lluvia de nuevo. No llorando, pero cerca. Simplemente sentada, mirando a la nada. Esa misma quietud que había notado la primera vez. Él no preguntó. Simplemente se sentó a su lado. Lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Lo suficientemente cerca como para estar presente sin agobiar. «Puedo arreglarlo», dijo finalmente, en voz baja, ofreciendo. «No. Tengo abogados, conexiones. Puedo...» «Sé que puedes». Ella se giró para mirarlo. «Pero no lo harás, porque esa no es la solución. Eso es solo... mover piezas en un tablero roto. Ayudaría a Deshaun, esta vez. ¿Y la próxima? ¿Y todos los demás chicos? No puedes salvar a todo el mundo, Lorenzo. Podría intentarlo. ¿Y luego qué? Luego te deben. Entonces no es ayuda, es apalancamiento». Ella negó con la cabeza. «Sé cómo funciona tu mundo. No existe tal cosa como un favor gratuito». Él quiso discutir, quiso decirle que estaba equivocada, pero no lo estaba. Cada acto de bondad en su mundo venía con condiciones, invisibles, tácitas, pero siempre ahí. Así eran las cosas, así había sobrevivido, así había construido todo. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. «Nos sentamos aquí, lo sentimos. Recordamos que preocuparse duele a veces, y aún así lo hacemos». Así lo hicieron. Se sentaron en las escaleras bajo la lluvia,
Dos personas que habían aprendido diferentes lenguajes de supervivencia, encontrando un vocabulario común en el silencio. Más tarde, después de que la lluvia paró, después de que ella se duchó y se cambió, después de que él ordenó comida que apenas tocaron, ella fue hacia él. No de la forma en que solía hacerlo, con cautela y a prueba, sino con propósito, con decisión. «Quédate», dijo. Una palabra, peso infinito. «Me estoy quedando». «No, quiero decir, quédate, aquí, esta noche, conmigo». Y él entendió. Esto no era sobre sexo, aunque él la deseaba con una intensidad que a veces lo sorprendía. Esto era sobre confianza, sobre permitirle entrar en el último espacio que había mantenido sagrado, sobre elegir la conexión por encima de la seguridad. «¿Estás segura?», preguntó. «No, pero estoy cansada de estar segura. Estoy cansada de protegerme de algo que tal vez ni siquiera me haga daño. Estoy cansada de...» Su voz se quebró. «Estoy cansada de estar sola, Lorenzo». «No estás sola. Entonces demuéstralo. Quédate. No en el sofá. No con un pie fuera de la puerta. Simplemente quédate». Así lo hizo. Se acostaron en su cama, pequeña, cómoda, nada parecida a la suya, y se abrazaron, sus brazos alrededor de ella, su cabeza sobre su pecho, su mano sobre su corazón, sintiéndolo latir firme y seguro, y hablaron. De todo y de nada, de la lluvia y del chico, y del sentimiento de impotencia que venía de amar en un mundo roto, del miedo y la fe y lo que significaba dejar que alguien te viera por completo, cicatrices y manchas y todo. «No he hecho esto desde...». Ella se detuvo. «Lo sé. Se siente como una traición, como si lo estuviera reemplazando. No estás reemplazando a nadie, simplemente estás continuando, viviendo. ¿No es eso lo que él querría?». «No lo sé. Quizás. Probablemente». Ella se quedó en silencio por un momento. «Lo amé. Necesito que sepas eso. Él era bueno y amable, y se fue. Y tú sobreviviste. Y sobrevivir significa, finalmente, aprender a vivir, no solo a existir». Lorenzo apretó sus brazos a su alrededor. «Yo no soy él. No quiero ser él, pero estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte. No puedes prometer, lo sé, pero puedo prometer que lo intentaré, cada día, de cualquier manera que pueda». Ella levantó la cabeza, lo miró a la tenue luz que se filtraba por sus cortinas. «Te amo», dijo ella, clara, segura, aterradora. «No quería hacerlo, pero lo hago. Yo también te amo». Las palabras se sintieron extrañas en su boca, ajenas y familiares a la vez. No sabía que podía, pero puedo. Y se besaron, lento y profundo y desesperado, como si estuvieran tratando de probarse algo a sí mismos, que esto era real, que ellos eran reales. Que el amor en los lugares más oscuros no solo era posible, estaba floreciendo justo allí entre ellos. Hicieron el amor por primera vez esa noche, no frenéticamente, no de forma teatral, sino con cuidado, como si estuvieran aprendiendo un nuevo idioma juntos. Cada toque una pregunta, cada respuesta una contestación, cada aliento una conversación. Él la memorizó, la forma en que ella suspiraba cuando él besaba su cuello, la forma en que sus dedos se hundían en sus hombros, la forma en que ella susurraba su nombre como si significara algo, como si él significara algo. No el imperio o el poder o el miedo, solo él, solo el hombre debajo de todo eso. Ella lo descubrió a él, la vulnerabilidad oculta bajo el control, la dulzura enmascarada por la violencia, la forma en que él temblaba cuando ella lo tocaba, como si hubiera olvidado lo que se sentía ser deseado por algo más que utilidad, la forma en que él la abrazó después, protector y posesivo, y tierno a la vez. Y cuando finalmente se durmieron, enredados en su pequeña cama en su modesto apartamento, en un barrio que él nunca habría elegido, Lorenzo Vitale, el capo de la mafia que controlaba media ciudad, sintió algo que no había sentido desde la infancia. Seguro. Alguna intimidad es física y alguna es espiritual, y a veces
si tienes mucha suerte, encuentras ambas en la misma persona. No podía durar. Las cosas hermosas rara vez lo hacían, en su experiencia. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. El teléfono de Lorenzo vibraba en su mesita de noche. Silencioso, insistente. Él se despertó al instante, como lo hace la gente entrenada para el peligro. Lo agarró, vio el nombre, sintió que ella se removía a su lado. «No contestes», murmuró ella medio dormida. «Tengo que hacerlo. Solo por esta vez, no lo hagas». Pero él ya lo había hecho. ¿Qué? No una pregunta, una orden de información. La voz al otro lado estaba apresurada, en pánico. Alguien había hecho un movimiento, una familia rival, un lugarteniente ambicioso, los detalles no importaban. Lo que importaba era que la ausencia de Lorenzo había sido notada. Su vulnerabilidad había sido detectada. Y ahora había una situación que requería al capo de la mafia, no al hombre. «Llego en 20», dijo. Terminó la llamada. Sofía estaba despierta ahora, sentada, observándolo vestirse en la oscuridad. «Te vas». «Tengo que hacerlo. Son las 3 de la mañana». «Lo sé». «Lorenzo, volveré, te lo prometo». «No puedes prometer eso». Su voz era pequeña, asustada. Esto es a lo que le tenía miedo. A que un día te fueras y simplemente no volvieras. Él se detuvo, se dio la vuelta, cruzó de vuelta a la cama y acunó su rostro. «Siempre volveré a ti, ¿entiendes? Siempre. Hasta que no puedas. Entonces nos ocuparemos de eso cuando suceda. Pero no hoy. Hoy me voy, manejo esto y vuelvo. ¿De acuerdo?» Ella quería discutir, él podía verlo. Pero ella también conocía su mundo. Sabía que algunas cosas no podían posponerse, delegarse o ignorarse, así que solo asintió. Lo besó una vez, rápido y feroz. «Ten cuidado. Siempre lo tengo». Una mentira, pero amable. Él manejó la situación, violentamente, eficientemente, con la fría precisión que lo había hecho leyenda. Al amanecer, todo había terminado. La amenaza fue neutralizada. El mensaje fue enviado. Il Leone seguía siendo Il Leone. Pero estaba agotado. El tipo de cansancio que iba más allá de los músculos. Cansado del alma. Y todo lo que quería era volver a ese pequeño apartamento, esa pequeña cama, esa mujer que lo miraba como si fuera más que la suma de su violencia. En cambio, tenía reuniones, obligaciones, el imperio que nunca dormía, así que se duchó en su ático, lavando sangre de sus nudillos, manchas de su alma, y volvió al trabajo. No la vio durante 3 días, no porque no quisiera, sino porque 3 días se convirtieron en 3 noches, se convirtieron en emergencias y oportunidades, y todas las cosas que hacían girar su mundo. Llamó cuando pudo. Envió mensajes de texto cuando no pudo, pero no era lo mismo, no era suficiente. Cuando finalmente regresó a su apartamento, ella abrió la puerta y solo lo miró, cansada, cautelosa, un poco enojada. «Hola», dijo él. Inadecuado. «Hola». Ella se echó hacia atrás. Lo dejó entrar. «Tienes un aspecto terrible». «Me siento terrible». Bien. Se quedaron parados en su pequeña sala de estar, el espacio que se había vuelto sagrado, que se había vuelto suyo, y la distancia entre ellos se sintió como kilómetros. «Lo siento», dijo él. «Intenté. Lo sé que lo intentaste». Ella cruzó los brazos, protectora. «Pero esto es lo que va a ser, ¿verdad? Tú desapareciendo por días, yo sin saber si estás herido o muerto, o simplemente ocupado, yo esperando, preocupándome, construyendo mi vida alrededor de tu ausencia. No siempre es así. No lo es». Ella no estaba enojada. Eso habría sido más fácil. Estaba resignada. «Porque este es tu mundo, Lorenzo. Esto es lo que haces. Y yo lo sabía. Lo sabía. Simplemente no sabía lo que se sentiría amar a alguien cuya vida está siempre al límite. Lo haré mejor. Sacaré tiempo». «Ese no es el punto». Salió de ella, afilado y dolorido.
El punto es que tu mundo y mi mundo no encajan, no pueden, porque cuando estás conmigo, no estás siendo el jefe, estás siendo Lorenzo, y eso es hermoso, pero tampoco es sostenible, porque eventualmente tu mundo va a exigirte por completo, y me quedaré sin nada más que el recuerdo del hombre que fuiste cuando estábamos solos. La verdad la golpeó como una bala, limpia, devastadora. «¿Entonces qué estás diciendo?», preguntó él, asustado de la respuesta. «Estoy diciendo que no sé cómo hacer esto, no sé cómo amarte y mantenerme intacta. No sé cómo construir una vida en los márgenes cuando los márgenes siguen haciéndose más pequeños. Entonces los haremos más grandes. Me alejaré de algunas cosas, delegaré más, encontraré una manera de... ¿Y luego qué? ¿No estás completamente en tu mundo ni completamente en el mío? ¿Estás simplemente dividido? Eso no es justo para ti, ni para mí». Silencio, pesado y horrible. «Te amo», dijo él. Se sintió como una rendición. «Yo también te amo». Ella estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que lo rompieron más de lo que lo habría hecho un grito. Ese es el problema. Te amo lo suficiente como para saber que esto, nosotros, te está haciendo daño, haciéndote elegir entre quién eres y quién quieres ser. Te elijo a ti. ¿Por cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Hasta que suceda algo que te obligue a elegir tu imperio antes que a mí? Ella negó con la cabeza. «No puedo hacerlo, Lorenzo. No puedo quedarme sentada esperando la llamada que me diga que estás muerto. Ya enterré un amor. No enterraré otro. Entonces estás terminando esto. Estoy pidiéndonos que seamos realistas sobre lo que es esto, sobre lo que puede ser. ¿Y qué puede ser?». Ella lo miró con esos ojos claros y devastados. «No lo sé. Tal vez nada. Tal vez todo. Pero no esto. No yo esperando en los márgenes mientras tú vives en el fuego». Él quiso discutir. Quiso prometerle cosas que no podía garantizar. Quiso enojarse con ella por tener razón, pero estaba demasiado cansado. Demasiado roto. Demasiado enamorado de una mujer que lo veía lo suficientemente claro como para saber que amarlo conllevaba un costo que ninguno de los dos había calculado por completo. «Debería irme», dijo él. «Lorenzo». «No, tienes razón. Esto nunca iba a funcionar. Yo solo era demasiado terco para verlo. Eso no es lo que estoy diciendo». «¿No lo es?». Él se dirigió a la puerta. Se detuvo. Miró hacia atrás. «Quise decir lo que dije. Sobrevolver siempre. Pero tienes que decidir si estarás aquí cuando lo haga». Luego se fue. Salió a la mañana que se sintió como un final. Subió a su coche. Condujo de vuelta a su imperio. Y por primera vez en años, Lorenzo Vitale, que había conquistado a cada enemigo, que había construido algo de la nada, que había sobrevivido a todo lo que la vida le había arrojado, sintió que finalmente había perdido una lucha que importaba. Algunas batallas no se ganan ni se pierden, simplemente se libran hasta que todos están demasiado cansados para seguir golpeando. Pasó una semana, luego 2, luego 3. Lorenzo se lanzó al trabajo, a la expansión y la consolidación y a todas las cosas que habían importado antes de ella. Fue despiadado, eficiente, más efectivo de lo que había sido en meses, porque cuando no tienes nada que perder, dejas de contener los golpes, dejas de transigir. Simplemente te conviertes en la cosa que todos ya temían. Sus hombres se dieron cuenta, le dieron espacio, sabían que era mejor no preguntar por la mujer que brevemente había hecho que el jefe fuera casi humano. Pero por la noche, en su ático lleno de nada cara, pensaba en ella, en la forma en que lo había mirado cuando lo amó, en el sonido de su risa, el sabor de su café, la sensación de su mano en la suya, en la vida que habían construido en márgenes que deberían haber sido lo suficientemente grandes, en la elección que nunca había tomado realmente. Sofía hizo lo opuesto. Se contrajo. Se hizo pequeña y segura e insensible. Fue al centro. Enseñó a los chicos. Volvió a casa. Repitió.
Construyó una rutina que no tenía espacio para el sentimiento, porque sentir significaba recordar y recordar significaba romperse. Los chicos sabían que algo andaba mal. «Señorita Sofía, ¿está bien?», preguntó María una tarde. «Estoy bien, cariño. Parece triste. Solo cansada». Pero María no se dejó engañar. «¿El hombre que vino aquí, el que te miraba como si fueras el sol, se fue, eh?». Las manos de Sofía se detuvieron en el pincel. «Sí». «¿Te hizo daño?». «No, nunca». «Entonces, ¿por qué?». «Buena pregunta». ¿Por qué el amor tenía que ser una elección entre seguridad y rendición? ¿Por qué no podías tener ambas? ¿Por qué preocuparse siempre costaba más de lo que presupuestabas? «A veces las personas no encajan», dijo Sofía con cautela, «incluso cuando se aman». «Eso es estúpido», dijo María con certeza adolescente. Y quizás lo era. Un martes, 5 semanas después de que Lorenzo se fuera, Sofía estaba cerrando el centro cuando encontró el sobre. Blanco liso, su nombre con una letra que reconoció. Dentro una llave y una nota. «Compré el edificio. El centro es tuyo, sin condiciones, sin apalancamiento, solo porque necesitas espacio para hacer lo que haces, y yo necesito saber que estás segura haciéndolo. La escritura está a tu nombre. Los servicios están pagados por 1 año. Después de eso hay un fondo. No tienes que aceptarlo. No tienes que quedártelo. Pero si lo haces, que sepas que viene sin expectativas. Solo la esperanza de que permitirás que los niños sigan pintando dinosaurios. Te amo. Siento no haber podido ser ambas cosas». Ella lo leyó 3 veces. Luego se sentó en el suelo y lloró. No lágrimas de tristeza, no lágrimas de felicidad. Simplemente liberación. La clase de llanto que ocurría cuando alguien te veía tan claramente que te daba lo que necesitabas en lugar de lo que pedías. Él había escuchado. Cada palabra que ella había dicho sobre el centro, sobre la seguridad, sobre construir algo que importaba. Y él había hecho esto, no para comprarla de vuelta. No para probar nada, solo para apoyar la cosa que ella amaba, incluso si él no podía ser parte de ella. Fue la cosa más romántica que alguien había hecho por ella. También fue lo más desgarrador, porque probó que la amaba lo suficiente como para dejarla ir, para darle el espacio que ella había pedido, para ser la persona más grande incluso cuando lo destruía, y se dio cuenta, sentada allí en el suelo del centro que ahora era suyo, de que había cometido un error, no al pedir espacio, sino al pensar que el espacio era la solución, al creer que el amor se trataba de encajar perfectamente en lugar de elegir encajar, al dejar que el miedo tomara decisiones que deberían haber sido tomadas por la fe. Ella lo encontró en su ático. Le tomó 3 intentos pasar la seguridad, 3 explicaciones de que no era una amenaza, no era peligrosa, solo necesitaba verlo. Finalmente, alguien la reconoció. Hizo una llamada. Obtuvo la autorización. El viaje en ascensor se sintió como kilómetros. Él abrió la puerta. Parecía sorprendido, luego cauteloso, luego cuidadosamente inexpresivo. «Sofía, ¿puedo entrar?». Él se echó hacia atrás. La dejó entrar. El ático se veía igual, caro, frío, deshabitado. Él se veía diferente, cansado, mayor, como si las semanas lo hubieran envejecido años. «Recibí tu regalo», dijo ella. «No es un regalo, es una necesidad. El edificio iba a ser vendido, convertido en condominios. Yo no podía». Se detuvo, negó con la cabeza. «No tienes que agradecérmelo». «No iba a agradecértelo. Iba a decirte que eres un idiota». Él parpadeó. «¿Qué?». «Eres un idiota. Por pensar que la solución era el espacio. Por pensar que yo quería que dieras un paso atrás. Por pensar...». Su voz se quebró. «Por pensar que yo quería hacer esto sin ti. Dijiste...». Sé lo que dije. Estaba asustada y cansada, y acababa de pasar 3 días aterrorizada de que estuvieras muerto. Así que entré en pánico. Te alejé antes de que pudieras dejarme. ¿Qué es lo que hace la gente cuando lo ha perdido todo una vez y no puede soportar perderlo de nuevo? Él
No se movió. No reaccionó. Solo la observó, como si temiera que fuera un espejismo. Pero me equivoqué, continuó ella. No sobre que tu mundo sea peligroso, no sobre que esto sea complicado, sino sobre pensar que teníamos que elegir, sobre pensar que el amor se trataba de márgenes y de encajar perfectamente. Ella se acercó. No encajamos, Lorenzo. Nunca lo haremos. Tu mundo y el mío son demasiado diferentes, pero quizás eso esté bien. Quizás el amor no se trata de encajar. Quizás se trata de elegir, cada día, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Sofía, no quiero que dejes tu mundo. No quiero que seas alguien que no eres. Solo quiero... Ella estaba llorando ahora. Solo te quiero a ti. Como sea que eso funcione, como sea que se vea. Quiero construir algo contigo que no sea perfecto ni seguro ni simple. Quiero la versión desordenada, complicada y aterradora en la que lo resolvemos sobre la marcha. Dijiste que no podías enterrar otro amor. Todavía no puedo, pero tampoco puedo enterrar este mientras todavía está vivo. Ella tomó sus manos. Te amo. Totalmente. Desordenadamente. Completamente. Y estoy cansada de fingir que eso es un problema en lugar de la razón de ser. Él la atrajo hacia sí. La abrazó como si ella fuera la respuesta a cada pregunta que él había tenido miedo de hacer. Yo también te amo, Dios, te amo, y lo haré mejor. Sacaré tiempo, encontraré formas de... Para. Ella se echó hacia atrás lo suficiente para mirarlo. Sin promesas que no puedas cumplir, sin garantías sobre el futuro, solo intenta. Cada día solo intenta, y yo también lo intentaré. Y quizás eso sea suficiente. Quizás lo sea. Y él la besó, profundo y desesperado, y lleno de todo lo que habían dicho y no habían dicho. Lleno de disculpa y aceptación, y ese alivio profundo que venía de darse cuenta de que casi habías perdido algo y lo habías recuperado. «Múdate conmigo», dijo él contra sus labios. «¿Qué? Múdate. Aquí. Trae tus libros y tu café terrible y tus pinturas. Haz que este lugar se sienta como un hogar, porque nunca lo ha sido hasta que estuviste tú en él. Lorenzo, ¿eso es loco? Probablemente. Pero estoy cansado de los márgenes. Te quiero en el centro de mi vida. Quiero despertar contigo todas las mañanas y saber que estás segura. Quiero... Él acunó su rostro. Lo quiero todo, Sofía. Contigo, como sea que eso se vea. Ella debería haber dicho que era demasiado rápido. Demasiado. Demasiado todo. Pero no lo hizo. Porque algunos riesgos valían la pena. Algunos amores valían el miedo. Y este hombre peligroso, complicado y hermoso, valía la pena elegir, cada día. «De acuerdo», dijo ella. «¿De acuerdo? De acuerdo. Pero no voy a renunciar al centro. No te lo pediría. Y necesitamos reglas sobre seguridad, sobre comunicación, sobre lo que necesites. Y tienes que prometer decirme cuándo estás en peligro, no después, durante. Sofía, prométemelo, porque puedo manejar el peligro. Lo que no puedo manejar es no saber». Él dudó. Luego asintió. «Lo prometo». «De acuerdo, entonces». Ella sonrió. La primera sonrisa real en semanas. «Vamos a construir algo desordenado». «Lo más desordenado», estuvo de acuerdo él. Y lo hicieron. Algunos amores son fáciles y algunos son difíciles, y los mejores son ambos. Valen cada momento de dificultad y cada segundo de gracia. Mudarse juntos fue una comedia de incompatibilidades. Ella trajo cajas de libros, paperbacks viejos con lomos agrietados, tomos de teoría del arte, novelas que había leído tantas veces que las páginas se caían. Él tenía estanterías de ediciones de coleccionista caras que nunca había abierto. Ella apiló los suyos en el suelo, ordenados alfabéticamente por autor. Él los miró como si fueran una invasión. «Tenemos estanterías», dijo. «Esas son para libros bonitos. Estos son para libros de lectura». «¿Cuál es la diferencia?»
Unas 300 páginas y un sentido de propósito. Él aprendió a pasar por encima de las pilas. Ella aprendió a no juzgarlo por usar libros como decoración. Su cafetera, una cosa de goteo maltratada que tosía y escupía, ocupaba espacio en su cocina de electrodomésticos de grado profesional. «Eso ni siquiera hace espresso», dijo. «Hace café. Ese es su trabajo. Tengo una máquina que hace espresso. Lo sé, pero esta hace un café que sabe a hogar». Así que la máquina se quedó. Y cada mañana su cocina olía a la versión de ella de la mañana. Y con el tiempo, él dejó de sugerir la cafetera de espresso. Ella pintaba. En su impoluta sala de estar con ventanas del suelo al techo y alfombras color crema, montó un caballete y lonas e hizo que todo el espacio oliera a trementina y creatividad. Él volvió a casa un día y encontró pintura azul en el sofá. «Sofía, lo sé, lo siento, lo limpiaré. Ese sofá costó más que mi coche, lo sé, lo siento de verdad». Pero él solo miró la mancha azul. Luego a ella cubierta de pintura, con aspecto culpable y hermosa, y exactamente como el tipo de desorden que nunca había sabido que necesitaba. «Está bien. ¿De verdad? Es solo un sofá. Tú amas ese sofá. Yo te amo más». La mancha azul se quedó. Un recordatorio de que algunas cosas eran más importantes que la pulcritud. Sus reuniones ocurrían a todas horas. Hombres con trajes caros apareciendo a medianoche. Conversaciones susurradas en su oficina. Ella en el dormitorio, con auriculares puestos, fingiendo no saber lo que se estaba discutiendo, manteniendo la ficción de que el mundo de él no tocaba el de ella. Una noche, una reunión se prolongó. Ella salió por agua, pasó por delante de la oficina, escuchó su nombre. Con la profesora, «Jefe, es un riesgo, sabe demasiado, ve demasiado». Ella se detuvo, escuchó. «No sabe nada». La voz de Lorenzo, fría, definitiva. «Y si vuelvo a escuchar su nombre en este contexto, tendremos un problema». «Claro». Silencio. Luego acuerdo. Ella regresó al dormitorio. No lo mencionó, pero entendió algo fundamental. En su mundo, ella era una debilidad, un objetivo, algo que ser protegido o explotado, dependiendo de en qué lado estuvieras. Esa noche, acostada en la cama, preguntó: «¿Estoy haciendo tu vida más difícil?» «¿Qué?» «Tus hombres. Creen que soy un riesgo. Creen que todo es un riesgo. Es su trabajo. ¿Pero lo soy?» Él rodó para mirarla. «Eres lo único en mi vida que me hace sentir humano. Si eso es un riesgo, entonces lo asumo. Lorenzo, conozco los riesgos. Sé lo que significa tenerte aquí, y lo estoy eligiendo de todos modos. Ambos lo estamos haciendo. ¿Verdad?» Ella lo pensó. En la pintura azul y la cafetera y los libros en el suelo. En construir una vida en este ático estéril que lentamente se estaba convirtiendo en un hogar. En amar a alguien cuyo mundo incluía el peligro como configuración predeterminada. «¿Verdad?», asintió ella. «Algunos compromisos no son sobre renunciar, son sobre decidir qué vale la pena proteger». Sucedió un jueves. Ella estaba en el centro, tarde, limpiando después de un taller, cuando ellos llegaron. 3 hombres. No eran suyos. Alguien más. Alguien que había decidido que la forma de herir a Lorenzo Vitale era a través de ella. Fueron eficientes. Uno la agarró del brazo. Otro le cubrió la boca. El tercero revisó si había testigos. Y así, sin más, estaba siendo arrastrada hacia una furgoneta, hacia la pesadilla que fuera que habían planeado. Excepto que María estaba allí, 17 años, astuta en la calle, y no iba a dejar que la señorita Sofía desapareciera. Corrió. Salió por la puerta, calle abajo, a la esquina donde los hombres de Lorenzo siempre vigilaban. Esos que Sofía fingía no notar, los que Lorenzo había asignado sin preguntar. «Se la llevaron. 3 tipos furgoneta negra se llevaron a la señorita Sofía». Y la máquina se activó. Lorenzo recibió la llamada mientras estaba en una reunión. Escuchó 3 palabras. «Tienen a Sofía».
y el capo de la mafia que había intentado suavizar por ella regresó rugiendo, frío, concentrado, letal. ¿Quién? Aún no lo sabemos. La furgoneta se dirige al este. Estamos rastreando. Encuéntrenla, ahora. Se puso de pie. Todos los hombres en la sala leyeron su rostro, y sabiamente no dijeron nada. Este no era Il Leone, el estratega cauteloso. Esto era algo más antiguo, algo brutal, algo que sucedía cuando tocaban lo que era suyo. «Todos fuera», dijo en voz baja, «y que alguien me diga quién hizo esto en los próximos 10 minutos o empiezo a poner ejemplos». Lo hicieron. Familia rival, ambiciosos, estúpidos, pensando que llevarse a su mujer les daría apalancamiento, sin entender que llevarse a su mujer significaba que acababan de firmar sus propias sentencias de muerte. Sofía estaba en un almacén, predecible, cliché, pero no menos aterrador. Le habían atado las manos con bridas, la pusieron en una silla. Uno de ellos, el líder supuso ella, se paró frente a ella jugando con un cuchillo, dejando que lo viera, dejando que imaginara. «Nada personal», dijo, «solo negocios. Tu novio le quitó algo a mi jefe, ahora nosotros le quitamos algo a él». «Él te matará», dijo ella. «Tranquila, porque el pánico no ayudaría y estos hombres se alimentaban del miedo. Tal vez, pero primero negociará, y eso es todo lo que necesitamos. Tú no lo conoces. Sé que está enamorado. Eso lo hace débil. Eso lo hace aterrador». El hombre se rió. «Ya veremos». Pero Sofía lo sabía. Lorenzo no negociaría, obliteraría, quemaría todo lo relacionado con estos hombres. Pondría un ejemplo tan brutal que nadie volvería a pensar en tocarla. Y ella debería haberse horrorizado por eso. Debería haber odiado la violencia que se avecinaba. Pero no lo hizo, porque estos hombres habían tomado una elección, y las elecciones tenían consecuencias. Lorenzo tardó 45 minutos en encontrarla. 45 minutos de caos coordinado, rastrear la furgoneta, identificar la ubicación, reunir a su gente, planificar el asalto. 45 minutos que se sintieron como 45 años. Asaltaron el almacén como una tormenta. Sus hombres entrenados y leales y absolutamente claros sobre lo que le sucedía a la gente que tocaba a la mujer del jefe. Fue quirúrgico, brutal, terminado en minutos. Lorenzo la encontró en la trastienda, todavía en la silla, magullada pero no rota, observándolo con esos ojos claros que primero le habían llamado la atención. «Hola», dijo ella, como si fuera un martes normal. «Hola», cortó las bridas, suavemente, sus manos temblando un poco. «¿Estás herida?» «No, asustada, pero no herida». «Bien», acunó su rostro, buscó lesiones, daños, cualquier cosa que le diera excusa para hacer cosas peores a los hombres que se la habían llevado. «Lo siento. Esto nunca debería haber...» «Lorenzo». Ella puso sus manos sobre las suyas. «Yo conocía los riesgos. Saber y experimentar son diferentes. Lo sé, pero estoy bien. Estamos bien». A su alrededor, sus hombres estaban terminando, atando a los secuestradores, haciendo llamadas, limpiando el desorden que necesitaría desaparecer. Fue eficiente, practicado, una máquina bien aceitada haciendo lo que mejor sabía hacer, y Sofía lo vio todo. Vio la verdad de su mundo, no filtrada por la distancia o la negación. Vio la violencia, la sangre, la fría eficiencia del poder protegiendo lo que amaba. «¿Cambia esto las cosas?», preguntó él en voz baja, temeroso de la respuesta. Ella miró el almacén, a los hombres que la habían tomado, a Lorenzo que había venido por ella sin dudar. Miró la realidad de amar a un hombre como él, y tomó una elección. «No», dijo ella, «pero necesitamos hablar sobre protección. Protección real. Porque no seré débil, Lorenzo. Si estoy en tu mundo, necesito poder defenderme en él». Él parpadeó, sorprendido. «¿Quieres entrenamiento?» «Quiero dejar de sentirme indefensa. Hay una diferencia. Sofía, no estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo lo que necesito. Dijiste que lo intentarías. Esto es yo intentándolo también.
y él lo vio. La fuerza que siempre había sabido que estaba allí. El acero envuelto en suavidad. La mujer que había sobrevivido a la pérdida y construido belleza a partir de las cenizas, decidiendo que sobreviviría a esto también, en sus términos. «De acuerdo», dijo él, «lo arreglaré». «Gracias». Pero primero, él la acercó, la sostuvo como si ella pudiera desaparecer si la soltaba. «Primero, deja que te abrace, porque estaba aterrorizado, y necesito saber que eres real». Así lo hizo ella. Dejó que él la abrazara en ese almacén con su mundo sucediendo a su alrededor. Se permitió ser vulnerable y fuerte a la vez. Le hizo saber que ella había elegido esto, él, ellos, la cosa desordenada, complicada, peligrosa y hermosa que estaban construyendo y que no iba a retroceder. Alguna fuerza no se trata de no tener miedo, se trata de tener miedo y quedarse de todos modos. El entrenamiento comenzó la semana siguiente. Lorenzo contrató a los mejores, no solo luchadores, sino estrategas. Personas que entendían que la protección no se trataba de fuerza bruta, sino de conciencia. Leer situaciones, conocer las salidas, entender cómo funcionaba la violencia para poder evitarla. Sofía fue una pésima estudiante al principio, demasiado empática, demasiado dubitativa. «No puedo simplemente golpear a alguien», protestó después de un simulacro de defensa personal. «Si están intentando hacerte daño, sí, puedes», dijo su instructora. Una mujer, ex militar, que había visto suficiente para saber que la moralidad era un lujo en situaciones de supervivencia. Pero no hay peros. Dudas, mueres. Matemáticas simples. Así que Sofía aprendió. No a ser violenta, sino a no ser una víctima. A comportarse de manera diferente, a ver las amenazas antes de que se materializaran, a entender que el poder no siempre se trataba de control. A veces se trataba de elegir no usar la fuerza porque podías hacerlo si era necesario. Lorenzo observaba a veces, desde el umbral del gimnasio que había construido en el ático. La observaba volverse algo más dura sin perder su suavidad. La observaba elegir la fuerza sin sacrificar la compasión. «Es buena», dijo la instructora un día. «Conciencia natural. Solo necesitaba confianza. Gracias. ¿La amas?» No era una pregunta. «Sí». «Entonces enséñale tu mundo. Enséñaselo de verdad, porque el conocimiento a medias es peor que ninguno». Así lo hizo. Tuvieron conversaciones que habían evitado antes. Sobre su negocio, no la versión sanitizada, sino la real. Sobre territorios y lealtad, y lo que le sucedía a la gente que rompía las reglas. Sobre el costo del poder, el sueño perdido, las decisiones tomadas, el peso que se cargaba. Sobre el hecho de que cada lujo en su ático se construía sobre decisiones que ella probablemente odiaría si supiera los detalles. «No soy un buen hombre», dijo una noche. Estaban en el balcón, la ciudad extendida debajo de ellos como una alfombra de luces. «He hecho cosas terribles, y las haría de nuevo si fuera necesario». «Lo sé». «¿Lo sabes? ¿De verdad?» Ella se quedó en silencio por un momento. «Sé que has herido a personas. Probablemente matado a personas. Sé que tu dinero no está limpio y tu poder no se ganó a través de la bondad». Se giró para mirarlo. «Pero también sé que estás intentando ser mejor. No bueno, mejor. Hay una diferencia». «¿La hay?» «Sí. Lo bueno es abstracto. Lo mejor es intencional. Te levantas todos los días y eliges ser una versión de ti mismo que puede existir conmigo. Eso no es redención, pero es movimiento, y eso es suficiente. ¿Qué pasa si no es suficiente para ti? Eventualmente, entonces nos ocuparemos de eso, pero no tomes decisiones basadas en hipótesis. Estamos aquí, ahora, juntos. Eso es lo que importa». Y él le creyó, porque ella había visto lo peor y se había quedado. Porque había sido tomada y no lo había culpado. Porque lo amaba con los ojos abiertos, no a pesar de su oscuridad, sino con plena conciencia de ella. Ella también le presentó su mundo. No solo el centro, sino el porqué del mismo.
Lo llevó a conocer a las familias de sus chicos, le mostró el vecindario que la mayoría de la gente descartaba, le dejó ver la belleza en la resiliencia, el poder en la comunidad, la forma en que la gente sobrevivía cuando los sistemas les fallaban. Una noche, visitaron a Deshawn, el chico que había sido arrestado, a quien le habían retirado los cargos gracias a los abogados que Lorenzo había proporcionado discretamente. Su abuela preparó la cena: pollo frito, collard greens y pan de maíz que sabía a amor. «Gracias», le dijo la abuela a Lorenzo, «por ayudar a mi muchacho». «No fue nada». «Lo fue todo». Ella le apretó la mano. Fuerte. «Usted es un buen hombre». Lorenzo miró a Sofía. Ella sonrió. Sabía lo que él estaba pensando. No es bueno. Solo está intentando. Pero la abuela vio algo más. Vio a un hombre usando el poder para construir en lugar de destruir. Vio a alguien que había ayudado sin pedir adoración. Vio, quizás, la posibilidad de redención oculta bajo toda esa violencia controlada. Esa noche, acostado en la cama, Lorenzo dijo: «Tu mundo es agotador». ¿Agotador? Tanta esperanza, tanta fe en que las cosas mejorarán. Luchó por las palabras. «Es valiente, más valiente que cualquier cosa que yo haga. Tú te enfrentas a enemigos armados. Eso es fácil. Tú te enfrentas al fracaso sistémico todos los días y aún así crees que puedes hacer una diferencia. Eso es aterrador». Ella rodó para mirarlo. «Tú también ayudas, el edificio, los abogados para Deshawn, los suministros que sigues trayendo. Eso es solo dinero. El dinero es poder. Estás eligiendo usar el tuyo para construir. Eso importa. ¿De verdad? ¿O solo estoy tratando de comprar indulgencias por mis pecados? Quizás ambos. Quizás eso esté bien». Ella lo besó, suave. «No tienes que ser perfecto, Lorenzo. Solo tienes que intentarlo. ¿Y si fallo? Entonces fallarás y lo resolveremos, juntos». «Juntos», repitió él, probando la palabra, encontrando consuelo en ella. «Juntos», confirmó ella, y se durmieron así, dos personas de mundos diferentes construyendo algo nuevo en el espacio intermedio. No perfecto, no simple, pero real, e intentándolo, siempre intentándolo. Algún crecimiento no se trata de convertirse en alguien nuevo. Se trata de dejar que alguien vea todo lo que eres y elegir ser mejor de todos modos. 6 meses después de que Sofía se mudara, Lorenzo recibió una oferta. Retiro, esencialmente. Una compra por parte de una coalición de familias que querían su territorio sin la lucha. Más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Seguridad, una salida limpia de una vida que generalmente terminaba en sangre o prisión. «Tómalo», dijo su socio más antiguo. «Te lo has ganado. Sal ahora que todavía puedes». Pero Lorenzo dudó, porque el imperio no se trataba solo de dinero, se trataba de poder, propósito, identidad. Había pasado 20 años convirtiéndose en Il Leone. Sin eso, ¿quién era él? Solo otro hombre con demasiado dinero y no suficiente significado. No se lo dijo a Sofía de inmediato. Necesitaba pensarlo bien. Pero ella se dio cuenta. «Algo anda mal», dijo una mañana. Estaban tomando café, su terrible café de goteo que él había aprendido a amar. «Estás distraído. Solo pensando». ¿Sobre qué? Pudo haber mentido, desviado, pero habían construido esto sobre la honestidad, y él no iba a romperlo ahora. «Recibí una oferta para vender, para alejarme de todo». Ella dejó su taza. «¿Y no sé qué hacer». «¿Qué quieres hacer?» «Quiero...» Se detuvo, empezó de nuevo. «Una parte de mí quiere tomarlo, alejarme, construir una vida que sea simplemente normal, segura. Contigo». Él la miró a los ojos. «Pero la otra parte sabe que no estoy hecho para lo normal, que esto, el imperio, el poder, es quien soy. ¿Lo es o es quien has sido? ¿Cuál es la diferencia?» «Toda». Ella rodeó el mostrador. Tomó sus manos. «Quien has sido es el hombre que sobrevivió volviéndose intocable. Quien eres es el hombre que se sienta conmigo cada mañana bebiendo café terrible y fingiendo que le gusta.
¿Quién podría ser? Depende de ti. ¿Y si elijo mal? Entonces nos ocuparemos de ello, pero Lorenzo... Ella apretó sus manos. Tienes que elegir, no por mí, no por el imperio, por ti. ¿Cómo quieres que se vea tu vida? No en teoría, en la práctica, todos los días. ¿Qué quieres? Y esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué quería él? Tardó 3 días en decidirse. 3 días caminando por su imperio como si se estuviera despidiendo, visitando territorios, reuniéndose con socios, realmente viendo, lo que había construido. Era impresionante, poderoso, pero también era solitario. Cada apretón de manos era calculado, cada lealtad era comprada, cada relación era transaccional. Había construido un reino, pero nunca había construido un hogar, excepto con ella. La tercera noche, regresó al ático. Sofía estaba pintando, su caballete junto a las ventanas, la ciudad brillando detrás de ella. Ella levantó la vista cuando él entró. Esperó. «Voy a tomar el trato», dijo él. Ella dejó su pincel. «¿Estás seguro?» «No». «Pero lo elijo de todos modos». Él se acercó a ella. 20 años construí algo porque necesitaba demostrar que no podían romperme, que era lo suficientemente fuerte como para no volver a ser impotente. Y lo hice. Lo probé. Pero en algún momento olvidé lo que estaba tratando de proteger. ¿Cuál era el punto del poder si no tenía a nadie con quien compartirlo? Lorenzo, tú haces que quiera lo normal, Sofía. Haces que quiera mañanas con café y tardes en el centro y noches donde el mayor peligro es tu pintura en mi sofá. Y tal vez eso me hace débil. Tal vez eso significa que estoy perdiendo quien fui. Pero no me importa, porque quien fui, ese hombre, estaba sobreviviendo. Y estoy cansado de sobrevivir. Quiero vivir. Ella estaba llorando, lágrimas silenciosas que recorrían sus mejillas. No eres débil, eres valiente, más valiente de lo que yo he sido. Estoy aterrorizado. Bien, yo también. Pero estaremos aterrorizados juntos, aceptó él, y la besó, profundo y seguro y lleno de cada elección que habían hecho y harían, lleno de la promesa de que algunos finales eran realmente comienzos. La transición llevó meses, vendiendo territorio, transfiriendo poder, asegurándose de que la gente que había sido leal tuviera aterrizajes suaves. Fue complicado y desordenado y a veces peligroso. Siempre había gente descontenta con el cambio. Pero Lorenzo lo navegó de la forma en que había navegado todo, con precisión y estrategia y la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Sofía estuvo allí durante todo, no involucrada en el negocio. Ese nunca había sido su mundo, pero presente, solidaria, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto, lo que estaba eligiendo. Una noche, después de una negociación particularmente difícil, regresó a casa agotado. La encontró en el centro. Él había empezado a ir con ella a veces, ayudando con el trabajo administrativo, aprendiendo los nombres de los nuevos chicos. Ella estaba enseñando a una niña a sombrear, paciente y alentadora, todo lo que él nunca había aprendido a hacer. Él observó desde el umbral y sintió que se asentaba. La corrección de esta elección, el conocimiento de que había cambiado poder por presencia, imperio por intimidad, la leyenda de Il Leone por la realidad de Lorenzo. «Hola», dijo ella cuando lo notó. Sonrió, esa sonrisa que lo había cambiado todo. «¿Cómo fue?» «Está hecho». «¿Hecho?» «Hecho. Estoy oficialmente retirado». Ella dejó su pincel, vino hacia él, lo rodeó con sus brazos. «¿Cómo te sientes?» Como si finalmente pudiera respirar. «Bien, porque he estado conteniendo la respiración durante 6 meses». Él se rió, la acercó más. «¿Y ahora qué?» Ahora vivimos, nos despertamos, tomamos café, venimos aquí, volvemos a casa. Construimos algo pequeño y hermoso y nuestro, y lo hacemos todos los días hasta que deje de sentirse extraño y empiece a sentirse como vida. Eso suena bien. Suena aburrido. Me gusta lo aburrido. Mentiroso». Ella sonrió. «Pero te amo de todos modos». «Yo también te amo».
Y se quedaron así, en el centro que era suyo, en la vida que era de ellos. Dos personas que se habían encontrado en los márgenes y decidieron construir algo en el centro en su lugar. Algunas elecciones no se tratan de lo correcto o incorrecto, se tratan de quién quieres ser cuando la historia termina. Un año después, se casaron. No fue una gran boda. Sofía no quería eso. Solo el centro, decorado con luces de guirnalda y obras de arte de los chicos. Solo la gente que importaba. Su pequeño círculo de amigos, su círculo más pequeño de antiguos socios que se habían convertido en conexiones genuinas. Los adolescentes que los habían visto enamorarse y construir algo real. Dolores sirvió la comida. Pollo frito y pastel. La mejor comida que el dinero no podía comprar. Lorenzo vestía un traje. Sofía llevaba un vestido sencillo, color crema, hasta la rodilla, el tipo de cosa que no costaba nada y significaba todo. Se veía hermosa, no hermosa de revista, hermosa de verdad, la clase que venía de la alegría en lugar del esfuerzo. Dijeron votos que habían escrito ellos mismos. «Prometo seguir bebiendo tu terrible café», dijo Lorenzo, «dejarte pintar en mi sofá, aparecer en el centro incluso cuando no entienda el proyecto, decirte cuando tenga miedo, dejar que me veas, todo de mí, incluso las partes de las que no estoy orgulloso. Prometo ser paciente con tu ajuste a la jubilación», dijo Sofía, haciendo reír a todos. Entender que el poder no desaparece solo porque lo vendiste, amar tanto al hombre que fuiste como al hombre en el que te estás convirtiendo. Quedarme, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Prometo elegirte. Cada día, en cada sentido, dijo él. Prometo dejarte, respondió ella, y se besaron como marido y mujer, como socios, como dos personas que habían construido algo imposible en las ruinas de sus vidas separadas. Con el tiempo se mudaron del ático, demasiado mármol, demasiados recuerdos de quien había sido Lorenzo en lugar de quien se estaba convirtiendo. Compraron una brownstone en el barrio de Sofía, el que una vez había evitado, el que ahora era hogar. Lo arreglaron juntos. Pintaron paredes, colgaron su arte. Construyeron una vida que era cómoda y desordenada y llena de las pequeñas bellezas que el dinero no podía comprar. Lorenzo encontró propósito en lugares inesperados. Fundó una fundación, usando la fortuna de su compra para financiar centros comunitarios, asistencia legal, programas juveniles. No redención, solo inversión. Poner dinero en construir en lugar de controlar. Aprender que el poder podía crear en lugar de destruir. Sofía expandió su trabajo. El centro se convirtió en una red de centros. Más chicos, más arte, más esperanza plantada en barrios que la necesitaban. Lorenzo ayudó, con financiación, con logística, con aparecer y no hacer que se tratara de él. Aprender a apoyar en lugar de liderar. A veces discutían. Sobre dinero. Ella todavía estaba incómoda con la cantidad que él tenía. Sobre seguridad, ella todavía tomaba riesgos que a él no le gustaban. Sobre el pasado, a veces el suyo llamaba a la puerta de maneras que ninguno de los dos quería. Sobre el futuro, cómo se veía, qué debería ser, si estaban haciendo suficiente. Pero siempre regresaban el uno al otro. Siempre elegían la conexión por encima de tener la razón. Siempre recordaban que amar a alguien no se trataba de perfección, se trataba de presencia. 3 años después de la boda, un martes por la noche en el centro, Lorenzo encontró a Sofía en el armario de suministros. Ella sostenía una prueba de embarazo, llorando. «Oye», dijo él, preocupado. «¿Qué pasa?» Ella le mostró la prueba. 2 líneas. Positivo. Esto es, él no pudo terminar. No sabía lo que ella quería. No sabía si esto era alegría o miedo, o ambos. «Estoy embarazada», dijo ella. «Obvio, necesario. Y estás aterrorizada, emocionada, abrumada, todo a la vez». Ella lo miró. «¿Está esto bien? Sé que nunca lo discutimos realmente. Está más que bien. Es...». Él se rió. Sorprendido y feliz y de repente viendo un futuro que nunca se había permitido imaginar. «Es perfecto. ¿De verdad?» «De verdad».
Él la abrazó. Vamos a ser terribles en esto, probablemente. Y el niño va a hacer preguntas sobre mi pasado que no sé cómo responder. Definitivamente. Y cometeremos errores. Tantos errores. Pero lo intentaremos, juntos, de la forma en que hacemos todo. Juntos, aceptó ella. Y se abrazaron en ese armario de suministros que olía a pintura y a posibilidad, dos personas que habían sobrevivido a diferentes infiernos, encontrando el cielo en el lugar más inesperado, en el otro. 7 meses después, Lorenzo Vitale, ex capo de la mafia, actual padre que se queda en casa, se sentó en una habitación de hospital sosteniendo a su hija. Era diminuta, perfecta, completamente aterradora. Sofía estaba dormida, agotada por el parto, hermosa incluso ahora. Él no podía dejar de mirar entre ellas, su esposa, su hija, su vida, y sentir algo en lo que había pasado 40 años sin creer. Esperanza. No la clase abstracta, la clase real, la clase que venía de construir algo que valía la pena proteger, de elegir el amor por encima del poder, de aprender que la cosa más fuerte que podías hacer no era controlar el mundo, era dejar que el mundo te cambiara. «Hola, pequeña», le susurró a su hija. Ella bostezó. No le importaba su pasado o su imperio, o nada excepto que él estaba cálido y presente. «Tu mamá y yo a veces vamos a estropear esto, pero te vamos a amar, muchísimo, y vamos a enseñarte que ser fuerte no se trata de nunca tener miedo. Se trata de elegir ser valiente de todos modos». La bebé hizo un sonido. Pudo haber sido un acuerdo. Pudo haber sido gas. Él eligió creer que era un acuerdo. Sofía se movió. Abrió los ojos. Sonrió al verlos. «Hola, hola. ¿Te ves bien con un bebé?» «Me veo aterrorizado con un bebé». «Eso también». Ella extendió la mano. Él le acercó a su hija. Se sentó junto a ambas. «¿Qué estás pensando?» «Que pasé 20 años construyendo un imperio y ni siquiera está cerca de ser tan importante como esto, como tú, como ella, como la vida que hicimos». «Cursi», dijo ella, pero estaba llorando. «Aprendí de la mejor». Se sentaron allí, nuevos padres, antiguos supervivientes, siempre socios, viendo a su hija dormir y sintiendo que quizás, solo quizás, habían descubierto algo. Que el amor no se trataba de condiciones perfectas o circunstancias ideales, se trataba de elegir, cada día, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Algunas historias no terminan, simplemente evolucionan hacia algo mejor. Algunos amores no se quedan, pero todos nos cambian. La historia de Lorenzo y Sofía no fue sobre el momento perfecto o elecciones fáciles. Fue sobre dos personas que se encontraron en los márgenes y decidieron construir algo en el centro. Sobre el poder que aprende a rendirse. Sobre el dolor que aprende a tener esperanza. Sobre el amor prohibido que se convierte en la base de algo inquebrantable. Si esta historia te recordó a alguien que elegiste, alguien que perdiste, alguien a quien todavía estás tratando de alcanzar, compártela en los comentarios. Dinos desde dónde nos estás viendo. Dinos qué te enseñó el amor. Y suscríbete, porque hay una nueva historia cada noche. Historias sobre las formas desordenadas, complicadas y hermosas en que la gente se encuentra. Historias sobre la obsesión y la redención y el espacio donde los corazones rotos aprenden a latir de nuevo. Porque algunas historias nunca terminan, simplemente toman nuevas formas.